¿Qué tal? Buenas noches, doctor Raúl, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, el robot escéptico enmascarado y yo le agradecemos por la charla que vamos a tener el día de hoy. El doctor Raúl Alba estudió biología, tiene una maestría en biología experimental y doctorado en ciencias biofísico-química. Eh, es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Eh, Entre las clases que imparte están biomatemáticas, física, biología, ecología y pensamiento crítico, pero también ha dado clases de astrobiología, biofísica, eh, cinética, química analítica, química orgánica, entre muchas otras. Sus líneas de investigación son la fisicoquímica de la transioscación iónica, pensamiento Translocación crítico, iónica. ¿ok? Gracias, pensamiento crítico, didáctica y evaluación del aprendizaje de la ciencia. Eh, pues muchas gracias. Pues Eh, gracias a ustedes por la invitación, a ti y al robot escéptico. ¿En qué momento tuvo claro que deseaba dedicarse a la ciencia? Pues mira, tanto como dedicarme a la ciencia, no te podría decir porque no estaba yo seguro exactamente ni siquiera de qué carambas era eso. Lo que sí recuerdo es que desde niño, eh, en casa, a mis padres, ambos, mi madre y mi padre, quienes no tenían estudios formales avanzados en ciencia. Mi madre, por los años aquellos en los que se hacía la educación escolarizada en México, hola, pues estudió hasta la primaria nada más. Ella nació en 1928, eh, hija de una familia del centro del país, de la zona de Aguascalientes, esa parte de Jalisco, con una educación católica conservadora, pero mi abuelo era liberal. Entonces mi madre tuvo ese pensamiento también, aunque profesaba el catolicismo, en una región que decían que era la tierra de María, algo así, Santa María, como así, en el centro del país, pues la cuna del sinarquismo. Pues ella más bien fue educada de una manera un tanto liberal. Y eso creo yo que influyó finalmente cuando educó a la familia. Mi padre, él viene de una familia del centro, bueno, venía de una familia de la zona del altiplano, de la zona de la Ciudad de México, el Estado de México en particular, y él, a diferencia de la familia de mi madre, que aunque eran católicos, eran liberales, la familia de mi padre era muy conservadora, ¿sí? De hecho, mientras mi abuelo paterno andaba cerrando iglesias en la Guerra Cristera, pues mi bisabuelo paterno andaba organizando misas clandestinas. Pero, sin embargo, mi padre siempre tuvo un interés muy personal por aprender a hacer cosas. La familia era de contadores y pues mi bisabuelo era contador, mi abuelo contador, los tíos eran contadores, el niño tenía que ser contador, mi padre, pero a él no le gustó y terminó dedicándose a la industria de la construcción sin haber estudiado ingeniería. Pero le llamaban mucha atención las cuestiones de tecnología. Él no creo que hubiera entendido muy bien qué era la ciencia, pero en casa, desde que mis hermanos y yo teníamos ya educación primaria, pues nos compraban enciclopedias, libros, diversos libros de ciencia para niños, libros de tecnología para niños, y creo que eso fue lo que nos empujó a mis dos hermanos y a mi hermana y a mí a estudiar carreras no tradicionales en México, como medicina, derecho, sino irnos más bien hacia el área de la ciencia y de la ciencia más bien, de derecho de las ciencias. Mi hermano mayor estudió ciencia de la comunicación y luego historia, y mi hermana menor, que es la menor de los cuatro hermanos, ella estudió psicología industrial, y mi otro hermano, que es mayor que yo, y yo, que soy el menor de tres hombres, estudiamos biología. Entonces creo que fue en casa
por interés de mis padres que no estudiaron ciencia ni eran científicos, tenían esa curiosidad de conocer. Y pues, fue a través de libros, películas de ciencia ficción, series de ciencia ficción en la televisión, documentales en la televisión de aquellos tiempos que eran buenos, los documentales originales de National Geographic, de Jacques Cousteau, de Wolper, influyeron mucho en que en un momento dado, cuando terminamos la educación secundaria y ya entrados en la educación, el bachillerato, pues mis hermanos y yo decidimos estudiar algo de ciencia. Lo único que nos preguntó mi papá fue si creíamos que podríamos hacer una vida con ello y pues, creíamos que sí, porque había gente trabajando en eso en el país y en otros lados, y nunca se opuso a que estudiáramos ciencia. Entonces fue un factor familiar, fue educación familiar. Es común en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, por la curiosidad, que es bastante sana, tener interés por temas paranormales, ovnis, fantasmas. En el caso de usted, ¿tuvo ese tipo de intereses? Pues yo, te- siendo honesto, sí. Siendo honesto, sí. Pues como uno cuando es niño tiene una imaginación desatada. Y pues sí, en la sociedad mexicana pues, hay creencias religiosas. Digo que mi familia era católica, pero junto con esas creencias religiosas que implican a la creencia en el alma, por lo tanto en espíritu y en espíritus, y ahí donde se mezcla la doctrina católica con las creencias mágico-religiosas, pues siempre se cruzan. Y yo recuerdo que también otra vez que en las charlas familiares con primos y primas, pues algunas de mis primas eran muy crédulas de ese tipo de cosas, incluso hasta en alguna ocasión recuerdo que llevaron a la casa una ouija. Debo haber sido yo adolescente en aquel tiempo, y pues hasta con la ouija jugamos, ¿no? También influye pues la cultura popular. De niño, pues no, creciendo como niños y todavía boomers, en la década del 60 en México, la versión mexicana, versión región 4 de los boomers, pues en ese tiempo todavía escuchaba mucho la música de Cricri y la teníamos en casa, y pues estaba en la canción de las brujas y otras tantas que tocan esos temas. Entonces fue una educación muy, muy ecléctica. Por un lado, la religión católica; por otro lado, la ciencia en televisión, libros, películas. Junto con esto, toda la parafernalia alrededor de las creencias mágico-religiosas de la sociedad mexicana de la década del 60. Y pues te mentiría si te dijera que yo no creía en fantasmas y ese tipo de cosas cuando era niño. Es el hecho de conforme uno va estudiando, que no solamente lo de la escuela, que es bastante deficiente, siempre he sido muy deficiente. Incluso por aquí tengo en la biblioteca familiar algunos libros que rescaté de la biblioteca familiar de mis padres, incluso los libros de la escuela que usábamos en aquel tiempo, no solamente los de texto gratuitos. Tengo ahí un libro de historia de sexto de primaria y primero de secundaria, donde al principio del libro dice que la historia de la humanidad está escrita en los primeros tiempos en el Génesis de la Biblia. Y me pregunto, ¿cómo carambas llegué a ser biólogo habiendo estudiado eso en la escuela? Pues fue toda esa educación, esa mezcla ecléctica de conocimiento que, dependiendo de qué tanto haya de unos y de otros, y el peso de esa información, junto con cómo uno va aprendiendo a veces de manera empírica a discernir lo que uno cree que es cierto de lo que uno cree que es falso. Y luego, cuando pasas de la educación básica a la secundaria, en escuelas buenas, no excelentes, pero buenas, luego al bachillerato, hice el bachillerato de una prepa incorporada a la UNAM, una prepa privada donde tuve muy buenos profesores. Uno de ellos, un exiliado chileno, ingeniero en minas, salió cuando el golpe de Estado de Pinochet. Excelente profesor de física y matemáticas, influyó muchísimo en mí. Mi profesor de biología, un biólogo de la UNAM. Mi profesora de física, creo que era ella física también de la UNAM. La mayoría eran egresados de la UNAM, solo que este profesor chileno influyó muchísimo. Con ellos fui aprendiendo un poco, no tanto qué es la ciencia, sino utilizar el pensamiento
racional basado en la ciencia, aunque yo no era consciente de ello entonces. Y entonces uno empieza pues, a sacar lo que es falso y a quedarse con lo que al menos la evidencia sugiere que es más veraz. Y es con esto, con lo que me fui estructurando poco a poco, y fue en la secundaria, en el bachillerato, como te comenté, que finalmente dije, no, es que yo quiero estudiar biología, que no fue mi primera idea de una carrera del área de ciencia. Estando yo en la secundaria, estaba un tanto pensando si me iba a estudiar química, porque había tenido un profesor, no sé si era bueno, pero era muy motivante, de química, más que el de biología. El de biología era un ex hermano lasallista, imagínate. Es más, no recuerdo haber estudiado evolución en la secundaria, quizá por eso, porque el profesor era un ex hermano lasallista. Y en cambio el profesor de química era un poco más hacia la ciencia. Él era un seglar, no había sido religioso. Y sí, influyó en ese tipo de profesores para, de repente, no, pues me voy hacia la química. Eso fue en la secundaria. Y en la preparatoria fue crucial los profesores que tuve yo de física, química y biología, y el que más influyó en ese sentido en cuanto al aspecto vocacional fue el de biología. Finalmente decidí estudiar biología, pero tenía yo esa mezcla, y eso me llevó a que, aunque yo originalmente había entrado a la UAM a estudiar biología, al conocer mejor los planes de estudio ya dentro de la UAM, y con todo ese bagaje de conocimiento escolar que había adquirido una buena escuela preparatoria, fue que decidí irme a lo que en la UAM en ese tiempo era el área de concentración en biología experimental, actualmente a la licenciatura en biología experimental, y terminé entrando a hacer mi servicio social en un laboratorio de bioquímica y biofísica. Ya la biofísico-química fue en el posgrado, en el departamento de química de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, donde finalmente me clavé y donde mejor me encontré, porque ahí era la necesidad de acudir a todo: física, química, biología, matemáticas, medicina, para atender los temas de la tesis. Y entonces fue ahí donde el crisol finalmente fundió y logró amalgamar todo ese conocimiento en una vocación personal. Una vez que empieza a dar clases en la UAM, bueno, no sé si ha dado clases en otras universidades o escuelas. Sí, estuve año y medio en la Universidad de Quintana Roo cuando empezaba, hace casi 30 años, veintitantos años. Fue entre 80 y, no mentira, entre 94 y 95 estuve en Chetumal, pero todo lo demás, mi carrera formalmente ha sido en la UAM. ¿Y en qué momento piensa que sería bueno dar clases de pensamiento crítico? Pues mira, viéndolo a la distancia, a mí me hubiera gustado tomar un curso así. De hecho, no pude tomar ni siquiera. Lo que más se parecía entonces en el plan de estudios que me tocó en la UAM había un curso optativo de filosofía de la ciencia, pero en los 4 años que duré en la licenciatura, que tardé en hacer la licenciatura, nunca lo abrieron. Entonces, no puedo estudiar ni siquiera filosofía de la ciencia. Estudié el curso básico de filosofía en la preparatoria, lógica, ese era mi bagaje formal, de educación formal en filosofía, y fue a través más bien de lecturas externas que me fui eh, echando mano y conociendo las herramientas de la filosofía para mi formación científica profesional. Algo que influyó, digo, en mí mucho fue la televisión. La televisión seria, buena, las producciones que se hacían en la década del 60, 70. Incluso aunque ya estaba yo estudiando la carrera, yo entré a la licenciatura en 1979, en otoño del 79. Al año siguiente se estrenó en México y en el mundo la serie de televisión Cosmos de Carl Sagan. Yo había leído algunos artículos de divulgación de Sagan en la revista en la National Geographic Magazine, la revista de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos, la National Geographic Society, que yo veía esos documentales que eran excelentes entonces. Y había leído algo sobre un astrónomo norteamericano que había colaborado con las misiones robóticas a Marte, el Vikingo y otras, las Mariner.
y fue así como lo conocí de leídas, vamos a decir. Cuando me entero que en la televisión van a proyectar en México una serie que se llama Cosmos y que trata sobre el universo y sobre ciencia, dije, la quiero ver. Ya estaba yo en la licenciatura, te digo, estaba yo en el segundo año. Entonces, mientras que a muchos colegas más jóvenes que yo he escuchado que a ellos los motivó o los llamó o los invitó a estudiar ciencia, la serie de Cosmos, pues yo ya estaba estudiando ciencia por otros motivos. Pero me reforzó el tratar de conocer quién era ese señor. Y entonces empecé a buscar más. Incluso mi mamá me regaló el libro de Cosmos, que salía junto con la serie de televisión. En cuanto salió en México a la venta el libro en inglés, mi madre me lo regaló. Me acuerdo que un día que llegaba del ensayo de la universidad de haber estudiado, me lo encontré en la almohada de mi cama. Me volví loco ese día, más todavía. Y con el tiempo fui leyendo más artículos de él directamente, sobre él y muchos otros científicos que hacían divulgación de la ciencia en aquellos años. Y sí me influyó mucho ese tipo de personalidades. Después de que él murió, me enteré que había creado él un curso en la Universidad de Cornell, un seminario sobre pensamiento crítico para estudiantes de astronomía, incluso estudiantes avanzados, eran estudiantes del posgrado en la Universidad de Cornell. Y él los reclutaba, él los seleccionaba. Pude conseguir el programa del curso, que entonces ya lo estaba dando de nuevo el jefe del departamento de astronomía de la Universidad de Cornell, el profesor Gerván Tercian. Y se me ocurrió, ¿por qué no darlo en la UAM? ¿Por qué no darlo en CBS? ¿Por qué no darlo en la licenciatura en biología experimental? Lo hablé con la coordinadora en turno, con algunos colegas con los que colaboro en la universidad y estuvimos de acuerdo y se nos ocurrió ponerlo y ha sido un exitazo. Entró como parte del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental en 2013 y desde entonces, sabes tú que en el caso de la UAM, que operamos por trimestres, y normalmente de cada curso o UEA, de cada licenciatura, se abren cursos 2 veces al año. Es decir, de los 3 trimestres, solamente en 2 trimestres se abre el curso de química orgánica, vamos a decir, el curso de matemáticas 1, se abre 2 trimestres nada más al año. Pues desde 2013 que se abrió en enero el curso de pensamiento crítico, otro colega, el profesor Carlos Kerbel y yo, lo hemos dado trimestre tras trimestre, porque siempre ha habido alumnos que solicitan que se imparta el curso. Entonces yo creo que sería fundamental, al menos en las carreras de ciencias, y dado que al menos en la UAM Iztapalapa tenemos 3 divisiones de ciencias, una de ciencias e ingeniería, otra de ciencias biológicas y otra de ciencias sociales, pues debe haber un curso de este estilo en cada una de las licenciaturas de las 3 divisiones de la UAM, y yo creo que sería indispensable en cualquier carrera de corte científico y tecnológico en cualquier universidad del mundo. ¿Estos cursos son seriados? O sea, ¿cuántos conforman un curso No, fíjate, completo? usualmente es solo un curso el que se da en el caso de la licenciatura en biología experimental. No tiene prerequisitos y de hecho es optativo. Así se abrió como uno de los cursos optativos que hay en la licenciatura en biología experimental. Y como te comenté, pues afortunadamente ha habido siempre cada trimestre un número al menos de media docena de chicos y chicas interesados en cursarla. Y una ventaja administrativa que le dimos fue que no requiere ningún prerequisito formal. Sí es recomendable que quienes toman el curso tengan al menos conocimientos básicos de filosofía, ¿sí? Y como es un curso de la licenciatura en biología experimental, también es importante que tengan conocimientos básicos del esqueleto básico de la biología, al menos sobre biología, evolución, ¿sí? Principalmente, porque usamos eso como marco de referencia disciplinario para entrarle a conocer qué es el pensamiento crítico y ponerlo en práctica, no solamente para la ciencia, no solamente para ser mejores científicos,
sino incluso para ser mejores personas en la sociedad. A aplicar el pensamiento crítico no solamente como científicos profesionales, sino como personas que se desempeñan como ciudadanos en una sociedad y como profesionales de la ciencia responsables ante esa sociedad. Entonces, los temas no varían mucho de un curso a otro, ¿o sí? No, el programa es bastante general. Y pues cada uno de los profesores que lo hemos dado, el profesor Kerbel y yo, él también es biólogo, más que él es biólogo general, yo soy biólogo, estoy más bien bioquímico más que biólogo, pero el curso dentro de este marco de referencia genérico, pues sí, cada uno de nosotros le da un sesgo personal de acuerdo a ciertos gustos o ideas o temas que uno considera que pueden ser importantes a nivel social. Por ejemplo, yo sí, de manera específica, meto en el curso que doy, trimestre a trimestre, aspectos no solamente de pseudociencias, como podría ser la homeopatía dentro del ámbito de las ciencias biológicas y de la salud, sino también le meto a los extraterrestres. Hay día, bueno, es que eso tiene que ver con la exobiología, sí es cierto, también es cierto, será una visión crítica ampliada de lo que es la astrobiología y más allá hacia la parte equivalente, vamos a decir, a la homeopática de la astrobiología, que sería lo de los extraterrestres, ¿no? Eh, Cuestionamos la evolución, la contrastamos con las creencias mitológicas y religiosas, porque aquí hay un bagaje filosófico común entre las ciencias biológicas y las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tratan de contestar dos preguntas: cómo se formó la vida, cómo inició la vida y cómo iniciaron los humanos, ¿sí? ¿De dónde de dónde salió la humanidad? Y la biología da las respuestas con base en evidencia científica, y muchas religiones en el mundo dan su versión. Entonces, eh, sin presentar las teorías biológicas como hechos demostrados con base en evidencia, lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa para que los mismos estudiantes que están tomando el curso, pues cuestionen y busquen la evidencia que apoye uno u otro postulado. Y se hacen interesantes discusiones. Entonces, no hay un prerequisito formal, aunque sí es recomendable tener una formación básica biológica y una formación básica filosófica. Yo llegué a compartir mi blog, El Detractor, algunas de sus clases, Sí. y me solía visitar un defensor de la homeopatía y me Ajá, discutía ahí mucho. Y en ajá. algún momento me comentó que usted lo que hacía era adoctrinar a sus alumnos. ¿Usted qué Ujú. respondería a eso? Pues que este sujeto no entiende ni siquiera lo que es la diferencia entre un adoctrinamiento y un proceso educativo. El adoctrinamiento es un entrenamiento mental. El proceso educativo es un proceso que lleva a que la persona modifique sus conductas. Como este curso forma parte del plan de estudios de la licenciatura en biología, pues este curso debe contribuir a la formación de un profesional, un futuro profesional de la ciencia, una persona profesional de la ciencia. Y en ese sentido necesita poder discernir con base en evidencia cuál es la mejor interpretación de lo que se le presenta enfrente en el mundo, en la naturaleza. Y lo que hacemos es presentar las evidencias que nos brindan las diferentes áreas de la ciencia o ramas de la ciencia, como la química. Por ejemplo, hay un postulado fundamental que está demostrado experimentalmente, que es la existencia de la materia con base en el concepto de mol, la mol, y la mol nos permite cuantificar la materia, la sustancia. Y uno de los postulados de la homeopatía es que eh, tratando de verlo desde un punto de vista material, la sustancia preparada, a través mientras más diluida esté, mayor va a tener el efecto terapéutico. Desde el punto de vista de la química,
esa sustancia que aduce la homeopatía, que será la que presente el mejor efecto terapéutico, pues no tiene ningún agente terapéutico, ¿sí? Porque el concepto de Monod nos dice que está tan diluido que no hay la sustancia que supuestamente debería de brindar el efecto que aduce la homeopatía. Eso en cuanto a la parte química. La parte que sabemos de cómo funciona el metabolismo de los seres vivos, no solamente de los humanos, son una serie de reacciones químicas, de biomoléculas, que obedecen otra vez a las leyes de la química, en este caso a la ley, por ejemplo, a la ley de acción de masas. Es decir, toda reacción química depende de la interacción entre compuestos para que se produzca un nuevo compuesto o una transformación de una misma sustancia. Y el metabolismo funciona con base en estos cambios en las biomoléculas de las que estamos formados, y todas obedecen a la ley de acción de masas. Entonces, si no hay algo que modifique la biomolécula que está causando la patología, pues está coja la explicación homeopática con base en los postulados que, además, desde que los estableció el fundador de la homeopatía a principios del siglo XIX, antes de la publicación de la teoría atómica de Dalton incluso, ¿sí? El doctor Hahnemann pues no sabía de la teoría atómica, y él justifica con principios metafísicos la acción terapéutica de las sustancias que él prepara y produce, y todos los homeópatas desde entonces siguen usando igual. En ese sentido, no ha habido ninguna modificación en la terapéutica supuestamente medicamentosa basada en homeopatía. En cambio, la terapéutica médica basada en la farmacología ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando el conocimiento de la química, de la bioquímica y de la biología molecular, incluso llegando a, por ejemplo, a las actuales vacunas basadas en ARN, ¿no? Nada de eso se sustenta, nada de eso está dentro del bagaje de argumentos que se usan en homeopatía para explicar sus supuestos efectos. Entonces, no es adoctrinamiento, simplemente revisamos las teorías vigentes de las diferentes disciplinas de la ciencia que tienen que ver con la formación de un biólogo experimental, y las contrastamos con los postulados de, no solamente de la homeopatía, de otras prácticas que se aducen como médicas, como la Ayurveda, que también muchos de sus postulados son metafísicos. Incluso durante la pandemia, perdón, se me fue la salida por otro lado. Durante la pandemia se me ocurrió revisar algunos sitios web de la Organización Mundial de la Salud donde había una información sobre Ayurveda, ¿sí? Información sobre las medicinas tradicionales, ¿sí? Y la misma Organización Mundial de la Salud ha puesto toda esta información en revisión. Incluso información que antes estaba disponible sobre estas medicinas tradicionales no está actualmente disponible porque está en revisión, porque la pandemia ha generado una crisis de vigencia de esos postulados que estaban incluso, vamos a decir, entre comillas, avalados por la OMS, dado que debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud es un organismo formado por los representantes de los ministerios o representantes de la salud en las naciones, en los países, que incluso sus gobiernos pueden tener en sus leyes vigentes, leyes gubernamentales, principios mágico-religiosos incluidos. Por ejemplo, la Ayurveda, la medicina ayurvédica, formaba parte, y de hecho hasta el momento sigue formando parte del esquema de salud, de la salud que establecen las leyes en la India. Bueno, la Organización de la Salud le puso unos paréntesis y un punto suspensivos de podemos seguir presentando esto como una medicina válida porque hubo una crisis de salud, incluso expresada por médicos en la India, preocupados porque muchos pacientes de COVID se estaban atendiendo con las recomendaciones de la Ayurveda, y por supuesto que no estaban dando el mismo resultado que se estaba dando con la terapéutica existente en un principio y que fue evolucionando
basada en otros principios, en este caso los principios de la medicina científica. ¿Sí? Entonces, esto como un ejemplo. Cualquier argumento que sea en ese sentido, como el que mencionaste de esta persona, pues yo lo siento como una especie de ataque personal porque le pisé los callos a sus ideas. Perdón, no soy yo, son las evidencias obtenidas por medio de las herramientas de la ciencia y el pensamiento crítico. Sí. Usted suele subir a sus clases, no solo de pensamiento crítico, sino de otras materias, pero tengo entendido que ya no va a poder subir más clases. ¿Qué sucedió? Mira, hay algunos principios legales en cuanto a la publicación, es decir, hacer público, hacer el conocimiento de la gente, información de la cual uno no es titular. Por ejemplo, yo no soy dueño de tu imagen visual, de tu imagen, de tus fotografías, de tu rostro, y si yo lo quiero hacer público, tengo que pedirte permiso. Es lo que establece la ley. ¿Sí? Es decir, para yo publicar una fotografía en la cual se presenta una persona, tengo que pedirle autorización a la persona. ¿Sí? Normalmente no lo hacemos, vamos por la vida de turistas, tomamos fotos cuando vamos de turistas y sale gente y las compartimos desde antes de internet, las imprimíamos y las compartíamos con nuestros amigos, familiares, y veían las fotos y ahí hay gente que te tomaba la foto junto al monumento y en el otro lado del monumento había una persona que ni conocías. Y entonces estabas haciendo pública su imagen, pero pues esa persona ni se enteraba, ¿sí? Por supuesto, y tampoco sabíamos quién era. Además, la circulación de estas imágenes pues, era muy restringida. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad de participar de diversos modos en programas de televisión, por ejemplo, como invitado, diferentes. Y sí, ahí yo me enteré en alguna ocasión que me participé en un programa de televisión, al entrar nos iban a firmar unos documentos donde les autorizábamos a los productores el uso de nuestras imágenes y salíamos a cuadro. Pues sí, es lo que establecen las leyes en México y en muchos otros países. No hay ningún problema cuando se viola una ley o un principio como estos si nadie se queja, si no se persigue el delito de oficio. Con el advenimiento de Internet y luego la publicación de imágenes en Internet, las imágenes fijas, luego de videos, y luego que estos medios se hicieron más públicos y más comerciales, pues empezaron a manifestarse ya preocupaciones, incluso quejas contra la publicación de imágenes. Y entonces en los países se reforzaron, se fortalecieron estas legislaciones. México pasaba de noche, la gente no se enteraba y fácilmente compartíamos en los canales, en nuestras redes sociales, lo que fuera, fotografías, o en los de video, como YouTube, los videos de nosotros y los cuates, incluso de tus vacaciones, lo que grababas, ¿no? Por ejemplo. Pero ya en algunos años recientes ha empezado a haber quejas, no solamente en México, sino en otros lugares, y entonces se han formalizado más la ejecución, la aplicación, la puesta en práctica de estas regulaciones. Cuando empezó la pandemia, pues yo hacía lo que venía haciendo desde que en 2011, el año pasado, en 2021, cumplí 10 años de que decidí por interés de ayudar a mis alumnos, siendo yo profesor de las carreras de biología en la UAM, pues muchos de los alumnos, o algunos de los alumnos, no entraban a clase. Y esto es histórico, no solamente en la UAM, en muchas universidades donde sean carreras donde hay salidas de campo, pues a veces quienes tienen que salir de campo no entran a clase. Y pasó cuando yo era estudiante que pues, fulanito no estaba, pues, no, porque estaba en el campo y había profesores que a los que les valía, si había examen ese día, pues ni modo estaba reprobada la persona, ¿no? O algunos tomaban lista y pues, le ponían ausencia porque no estaba. Yo no era consciente de ello hasta que decidí, o hasta que me di cuenta que algunos muchachos me avisan, profesor, no voy a entrar a clase porque tengo salida de campo, o incluso algunos que me decían, profesor, no voy a poder venir a clase porque mi hijo, es el Día de la Madre, tengo que ir al festival de mi hijo, ¿sí? Yo me hice más consciente de que así como tuve compañeros que eran padres de familia o madres de familia, pues tenía yo alumnos, estudiantes que eran padres o madres de familia. Y entonces tienen que entender esas responsabilidades. Y me
me hice consciente de que los profesores, cuando nos enfrentamos, cuando nos encontramos con alumnos así, los podemos perjudicar muy feo. Decidí yo que podía usar mi cuenta de YouTube, que la tenía abierta desde 2007, no la usaba yo para nada, que podía yo con mi laptop grabar y subir videos de las clases. Y fue así como empecé. Cuando viene la pandemia, llegando a esto, pues nos dijeron, hay que hacer clases a distancia, pues usen lo que puedan, lo que tengan. Era la instrucción que nos dio en la UAM, el colegio académico. Funcionó muy bien durante el primer año de la pandemia. Se hizo una revisión de cómo había estado funcionando y creo que todos nos enteramos que no fuimos el único lugar, ni la única escuela o universidad que hizo esto. Fue un fenómeno mundial. Y en diferentes lugares del mundo se surgió que el hecho de que, que la gente, los profesores, publicaran en YouTube o publicaran en Zoom o publicaran las clases que estaban dando, pues sacó muchos de los fenómenos que se daban en las casas, los hicieron públicos, ¿sí? Personas que eran abusadas en sus casas, maestros o maestras que eran maltratados en sus casas, estudiantes que eran maltratados en sus casas, más grave, maestros que maltrataban a los estudiantes en las clases en video, ¿sí? Entonces, como que tomamos conciencia de qué estábamos haciendo, y eso en cuanto a la UAM, el colegio académico, que es la máxima autoridad, decidió que era necesario atender y poner en práctica las leyes en la materia. Es decir, antes de poder hacer pública una grabación de una clase en la que van a salir estudiantes a cuadro o sus voces se van a escuchar, tenemos que pedirles permiso si podemos hacer públicas sus voces o sus imágenes. Yo decidí desde un principio, por cuestiones técnicas y sociales, el operar, fue una recomendación también en el caso de la UAM, que podíamos operar ya fuera de manera sincrónica con Zoom y otras plataformas, Teams y otras, o podíamos operar de manera asíncrona. Yo decidí, por muchos factores técnicos y sociales, operar de manera asíncrona y usaba yo video de Facebook y video de YouTube. Como formalmente yo no estaba dando clase en tiempo real, vamos a decir, no estaba yo obligando a que los estudiantes estuvieran presentes, pues yo no sabía, y además nunca he pasado lista, salvo en el laboratorio, pues yo no sabía quién me estaba viendo. Y entonces yo suponía de una manera tácita que me autorizaban los estudiantes, como cuando yo grababa en clase, en las clases normales, pues había incluso chicos que pasaban al pizarrón o hacía ejercicios con ellos, salían a cuadro y ellos contentos de salir en el video del profesor en YouTube, ¿sí? Nunca nadie en 10 años de yo grabar mis clases me ha pedido que no lo grabe. Nadie se ha quejado, ¿sí? Y a nadie le tuve que pedir la autorización explícita. Yo lo asumía de manera tácita. Si alguien me decía que no, entonces, ok, pues no lo hago. Pero como te comento, nunca en 10 años nadie me dijo, profesor, no me grabe. O no suba la clase a YouTube. Al contrario, siempre me preguntan, profesor, ¿va a grabar la clase? Porque no voy a poder entrar y necesito, sí, ok. O sea, ellos vieron la parte positiva del grabar las clases. Pero pues yo vivía en una burbuja, un castillo de marfil, donde todo el mundo era feliz y perfecto y no había quejas ni problemas, ¿no? Como se hicieron patentes con la pandemia. Entonces el colegio académico yo creo que de manera muy responsable, aunque yo diría que el que con leche se quema hasta el joco que le sopla, pues establecieron en la reglamentación actualmente vigente, al menos por un año en la UAM, el que necesitamos pedir la autorización a todos los que van a participar en la sesión. Si yo diera la clase en Zoom formalmente, en tiempo real, de manera sincrónica, pues no hay problema, veo quiénes están, me dan permiso, sí, ok, la grabo y la subo, no, pues no la grabo ni la subo y ya. Pero como estoy operando asíncrono, yo debo suponer que todos los 50 alumnos de mi curso de matemáticas están ahí viéndolo. Pero como no sé si me autorizaron o no, ¿qué hago? Entonces, fue por eso que decidí, mientras esté vigente la reglamentación temporal de este momento, no estoy subiendo clases a mis redes sociales. Sí, como sé que es necesario un apoyo cognitivo audiovisual, estoy en paralelo haciendo unas charlas sobre los temas que se abordan en las clases, pero son charlas
no clases. Cuando vas a publicar todo esto, quizá alguien me quiera acusar. Yo dije, no estoy dando clases. Y no estoy dando clases. En ningún momento digo, como sí lo hice durante el año previo, bienvenidos hoy es lunes de la semana 4 y vamos a iniciar una sesión más de nuestro curso de macramé 2. No, ahora lo que hago es un día de la semana, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a tener una charla el día de hoy sobre la ecología del mar. ¿Sí? Y es una charla para público general que esté interesado. Sí, con un nivel equivalente a lo que sería una conferencia de que da un profesor universitario a personas con educación universitaria, por lo menos. Si revisan mis videos, aunque trato de ser muy didáctico y hasta un niño de 8 años puede entender lo que digo, no es formalmente una charla dirigida a público de 8 años. Es una charla dirigida a público adulto. Entonces, por eso es que no estoy dando clases y durante este periodo que esté vigente esta reglamentación en la UAM, todo el material de mis cursos está en los sitios web que manejo oficiales en la UAM. En mi página web educativa, en mi sitio web oficial de la UAM, ahí está el material que mis alumnos de manera asíncrona en una modalidad 24/7 deben consultar, leer, revisar, hacer las actividades que están ahí indicadas. Pueden comunicarse conmigo por correo electrónico de la UAM. Profesor, tengo una duda, así mira, resuelve de esta manera, o consulta tal referencia, o pregúntale a fulanito, menganito, perenganito, y es como estoy operando de manera asíncrona, 24/7, mi docencia durante este trimestre 20O de la UAM. Y el próximo trimestre haré lo mismo mientras esté vigente la reglamentación temporal que el Colegio Académico aprobó en la sesión correspondiente. Ok. Bueno, dejando ya el tema de sus cursos, eh, bueno, re- quiero recordar un poco la que se llamó Ouija del Diablo, que era el detector molecular GT200, que bueno, a veces cuando he hecho pláticas, doy como por hecho que todos entendemos de qué estamos hablando, pero para quien no sepa, pues nada más era un, un plástico hueco con una antena y se decía que podía detectar explosivos, armas, drogas, y hay otros hasta hay personas eh, que cruzan las fronteras sin documentos, pelotas de golf, en fin, ¿no? De todo tipo de, de entes podían detectar, ¿no? Y en el año 2009, Andrés Tonini comenzó a documentar todo este fraude, porque las autoridades adquirieron este tipo de equipos, diversos gobiernos, eh, precisamente para hacer frente al narcotráfico y otros problemas, pero costó mucho trabajo que los periodistas se ocuparan del tema. Laura Castellanos fue una de las que eh, comenzó, pero ya muy tarde, a tratar este tema. Incluso ahora la pandemia que estamos padeciendo, pues se llegó a presentar un modelo para detectar al virus. Eh, y bueno, entonces ahora traigo a colación el tema para preguntarle, bueno, aquí vemos a Luis Mochán, que fue quien puso, un físico de la UNAM, que puso a prueba estos aparatos y mostró que los aciertos se podían explicar por mero azar. Eh, Usted estuvo en una reunión. Eh, ¿Usted qué participación tuvo en este tema de la Ouija del Diablo? Pues mira, yo también me enteré de ese fenómeno que estaba sucediendo. Lo vi en las noticias, lo leí en algunos diarios que mencionaban ahí un detector molecular
que había adquirido precisamente el gobierno federal de México y varios de los estados, paraestatales como Pemex, CFE, porque era un detector molecular, precisamente uno de los, de mis áreas profesionales es precisamente el estudio de la estructura molecular de biomoléculas, de moléculas biológicas. Eso es lo que hago como biofísico químico. Y pues yo estudio precisamente la estructura de moléculas con aparatos en laboratorios, aparatos no portátiles, muchos de ellos son bastante grandes. Y pues me llamó la atención eso. Pues qué interesante que el gobierno está ocupando, está comprando equipo científico para el ejercicio de la ley, ¿no? Para la aplicación de las leyes. No profundicé mucho hasta que no recuerdo exactamente cómo fue. Pues fue en un evento que organizaste tú, en unas conferencias que se dieron en la UAM, en la que estuvo precisamente Antonio. Loncho, ¿sí? Sí, el que ya mencionaste hace rato. Y fue donde me enteré de qué carambas era eso del detector molecular. Y él dijo, pues es que es algo que es falso, ¿no? Y nos presentó ahí las imágenes que él ya había encontrado, los reportajes de varios lugares del mundo, las denuncias que se estaban haciendo en varios lugares del mundo. Y coincidió que en ese tiempo yo estaba colaborando con el entonces senador, el doctor Javier Castellón Fonseca, quien era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores en esa legislatura. Yo lo conocí porque estaba yo organizando un evento sobre temas del espacio, temas aeroespaciales. Y él tenía información que a mí me interesaba conocer, siendo el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Rápidamente estaban haciendo los trabajos para la creación que se dio años después de la Agencia Espacial Mexicana. Yo formaba parte bueno, a partir de ese interés yo de la organización del evento por los 50 años del Sputnik, conocí al el senador Castellón. Él nos habló precisamente en ese evento sobre la Agencia Espacial Mexicana. Terminando la conferencia que nos dio sobre la Agencia Espacial Mexicana, me invitó a trabajar con el grupo de académicos y ciudadanos mexicanos, personas de la sociedad, que estaban impulsando la creación de la Agencia Espacial. Y en esa serie de reuniones, intercambios, él mismo me comentó que también le habían llegado ya denuncias a la Comisión de Ciencia y Tecnología sobre este supuesto aparato. Entonces ahí se enchufaron varios puntos, se juntaron, ¿sí? Se ataron puntos, se ataron cabos, y él mismo me invitó él sabiendo que yo soy biofísico-químico, que utilizo instrumentos, equipos científicos, que se aducían los principios de estos, con los que operan los aparatos que uso yo, eran los que los vendedores de estos artilugios usaban como argumento para justificar o sustentar que eran científicos esos aparatos y que funcionaban. El senador Castellón me invitó, junto con otros colegas que conocemos de estos temas, pues a explicarles qué carambas era, ¿sí? Con base en la información que era pública, porque si recuerdas, supuestamente con los contratos que se firmaron en México, el gobierno no podía averiguar o preguntar cómo funcionaba el aparato, no podían abrir los aparatos, por ejemplo, porque entonces estarían violando los contratos de compra-venta y habría denuncias o demandas, etcétera. Entonces, nos consultaron como expertos en espectroscopía, en electroquímica y otros temas para poder contraargumentar sobre la supuesta validez del funcionamiento de sus instrumentos. Entonces, cuando revisamos todos estos, los supuestos principios, llegamos a la conclusión de que eran como la homeopatía. No coincidía lo que se argumentaba de funcionamiento con base en las supuestas teorías químicas o electroquímicas o electromagnéticas, etcétera, etcétera. Entonces, fue por eso que el senador Castellón me invitó a participar en esta audiencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología para poder explicarles a los legisladores el por qué era
muy poco probable, desde un punto de vista científico, con la lenguaje científico y argumentos científicos, que esos supuestos instrumentos pudieran ser verídicos, ¿sí? Entonces, realmente caerían en el concepto que manejamos como pseudociencia. Es decir, el uso del lenguaje y herramientas de la ciencia para sustentar falacias. Finalmente, sin violar los contratos de compra-venta, a través de una prueba estadística que encabezó precisamente Luis Mochán con otros colegas en instalaciones de la Academia Mexicana de Ciencias, se demostró estadísticamente que esta varita, como una antena retráctil, sujeta a un mango de plástico, como mencionaste, pues sin que supiéramos si estaba vacío o lleno, tuviera instrumental electrónico dentro, pues no atinaba más que un volado a qué había en las cajas que se habían puesto ahí para tratar para poner a prueba el funcionamiento o no de este instrumento o de este artilugio, digamos. Así es como lo deberías llamar. No se le puede llamar un aparato, no se le puede llamar instrumento, simplemente es un artilugio que se aduce con base en un lenguaje científico que tiene ciertas funciones. Pues se demostró estadísticamente que esas funciones no se sustentan a través de una prueba científica. Entonces, toda esta parte ya había sido explicada por Luis y otros colegas, y yo me enfoqué más en esa sesión que fue el 13 de septiembre de 2011, hace ya poco más de 10 años, precisamente también, a otro aspecto que no se había mencionado, porque algo que se empezó a manejar en los medios y tratando de buscar culpables, malamente buscando culpables, más que entender los hechos y entonces adjudicar responsabilidades, se acusaba a la gente que usaba estos supuestos aparatos, a estos artilugios, soldados, policías, el personal que estaba encargado de usarlos en la instancia correspondiente, de tontos, ignorantes, no. Eso no resuelve el problema. Lo que hice fue irme al fondo en el cual se sustenta el defraudador, el embaucador, para poder engañar a la gente y vender este falso instrumento, este artilugio falaz. Se aprovecha de la falta de conocimiento y de comprensión por parte de la persona que lo va a usar e incluso también por parte de la persona que lo va a comprar, más allá de que pudiera haber actos de corrupción o no, ¿sí? Ninguno de las personas que fueron responsables de la compra, desde gobernadores, presidentes, jefes de gobierno, ministros, o procuradores de justicia de aquel tiempo, tenía el conocimiento científico que nosotros teníamos para poder juzgar si el instrumento era real o no. ¿Cómo se resuelve eso? Mediante educación. Si la educación en ciencias básica, media y media superior fuera eficiente, el jefe de gobierno, el procurador de justicia, el gobernador en turno y los policías o soldados en turno podrían al menos sospechar que les están queriendo ver la cara. Si hubieran tenido una buena educación en ciencia, en física, en química, en matemáticas, en biología, etcétera, y un poquito de pensamiento crítico serio. Pero esto no existe en las escuelas. Algo que critico yo mucho es a los sistemas educativos en general y al sistema educativo mexicano, que es en el que estoy yo involucrado, ¿sí? Y pongo el dedo en la llaga de todo lo que hacemos, me incluyo, de manera inadecuada, inapropiada, incorrecta, errónea, y por lo cual la gente no sale debidamente preparada para afrontar los problemas reales que va a encontrarse en la vida diaria, como que le quieren vender algo que será cierto o no. Al menos, espérame tantito, no te lo voy a comprar, déjame preguntar. Y esto es lo que faltó. Y esa fue mi participación, ¿sí? Son dos puntos. Número uno, que era importante revisar la educación en ciencias, en las escuelas, en todo el sistema educativo,
de manera seria. Desafortunadamente, nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, ni en los estados, ni en el gobierno nacional o federal. ¿Sí? E incluso me atrevo a decir, ni en las escuelas mismas, ni en las universidades. Nos dedicamos a cumplir con la burocracia y con los requisitos administrativos y legales que tenemos que entregar cada 6 meses, cada año, cada 3 meses para poder seguir trabajando. Ese es uno. Y el segundo, que fue otra cosa que también dije en esa reunión, qué bueno que nos llamaron. Qué bueno que nos llamaron, porque esto es lo que deberían de hacer a quienes sabemos de esto, miembros de la comunidad científica mexicana, porque así lo dije. Todos los que estábamos ahí, todos nos habíamos formado como científicos en universidades públicas mexicanas. Es decir, los ciudadanos, las personas que viven en México y que pagan impuestos, nos pagaron nuestra educación y no cumplimos con esa responsabilidad social de ayudar a que la sociedad no caiga en estos engaños. Qué bueno que nos llamaron. Debería estar en los lineamientos de operación de los cuerpos legislativos que la aprobación de compras pasara por procesos de revisión científica y técnica avalada por miembros avalados, certificados de la comunidad científica mexicana. Eso fue lo último que dije. Tampoco ha pasado nada. Desafortunadamente, el senador Castellón, pues era senador por el PRD. De hecho, Javier Castellón, el doctor Castellón, pues ha seguido participando en política, terminó su gestión como legislador, como senador, y el mismo PRD lo invitó luego a seguir participando. Luego fue, me parece que, no recuerdo si diputado por el PRD. Actualmente es presidente municipal de Tepic. Y su gobierno se basa en ciencia. Ahí no, vamos, no es el partido, es la persona. La persona profesional con conocimiento y formación profesional que pone al servicio de la sociedad en su función como gobernante y como político su conocimiento experto y el que consulta de otros expertos. Y así deberían ser todos. Yo respeto mucho al senador Castellón por eso. Bien. Bueno, quisiera agregar algo más sobre el detector molecular. Pues no, que se demostró, finalmente se demostró científicamente su invalidez. Estos resultados sirvieron precisamente para que gente que estaba en juicio pudiera salir libre. Se demostró que este instrumento no, al menos en ese juicio, pues y otros similares, pudo la gente acusada con base en eso salir libre. Se demostró que las pruebas eran falsas. Lo preocupante es, como mencionas, que vuelven a salir por ahí, y no solamente el que mostraste me parece que fue en Irak o en Irán. Me enteré el año pasado que también un médico que había mexicano, que dice que fue, creo que a Alemania, o algún lugar en Europa, le querían vender un detector, no de antenita, sino supuestamente con un láser, que podía detectar también a distancia el COVID. Ojo, y es médico este cuate. El de COVID no se detecta, se diagnostica, porque la COVID es la enfermedad. Lo que se debe detectar es la presencia del virus. Y ese es otro asunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Bueno, en otro tema, usted se ha caracterizado como Kepler. Sí. ¿Hace usted, de qué se trata? ¿Es un modelo? Mira, eso fue una especie como de divertimento intelectual que surgió, de hecho, antes de otra representación que hicimos un colega ya fallecido, ex compañero de la primaria, también biólogo, hidrobiólogo de la UAM, Manuel de la Cruz, también instructor de buceo internacional. Que con motivo de los 500 años de la publicación del primer manuscrito de Copérnico sobre el heliocentrismo, en 2014 organizamos con la Agencia Espacial Mexicana una serie de eventos, y dentro de eso hicimos un performance en el que yo representaba a Copérnico
más bien al espíritu de Copérnico, y mi colega y amigo Manolo, que curiosamente fuimos compañeros en la primaria, en la secundaria. Él era un año mayor que yo, pero parecía mi abuelito, ¿no? Es parte del trabajo de lo que sucede cuando uno se dedica a la biología de campo y al buceo, ¿sí? Además que desafortunadamente fumaba mucho y eso también le afectó. Entonces, pero ya estaba muy canoso en ese tiempo y un poco subido de peso. Entonces le propuse que por qué no hacíamos un divertimento intelectual ubicado en el momento del juicio de Galileo, cuando Galileo está por firmar su abjuración del heliocentrismo y negar la hipótesis copernicana, y entra en una especie como de sueño, pesadilla, trance, y se le aparece Copérnico para reclamarle: oye, tú cobarde, ¿por qué te echas para atrás, no? Fue la primera ocasión en la que a mí se me ocurrió personificar a algún científico de la antigüedad. Incluso me dejé crecer el cabello, que es más o menos como lo tengo ahorita otra vez, para representar a Copérnico en un performance. No es solamente una puesta en escena, una obra de teatro, no, es un performance de unos pocos minutos, 15, 20 minutos duraba el performance. Ya fallecido Manolo, pues no he querido volver a ponerlo, ¿no? O realizarlo. Pero tiempo después, el director de divulgación de la ciencia de la Agencia Espacial Mexicana, el buen amigo ingeniero maestro en ingeniería, Mario Arreola, me invitó a un evento que se organizaba eh, sobre temas de ciencia y espacio, etcétera. Y le dije: oye, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que hice con Manolo, pero lo hacemos ahora que sean Copérnico, Kepler y Galileo? Pero poco antes precisamente de que realizáramos eso fue que Manolo falleció. Entonces, en lugar de que fuera Copérnico, decimos que fuera Kepler. Entonces me dejé crecer la barba y el bigote, que no me crecen mucho, pero bueno, sí dio la pinta. Y Mario hizo de Tycho Brahe en aquella ocasión. Entonces hicimos otra vez un performance, una representación de esa etapa en la cual, antes del viaje de Copérnico a trabajar con Kepler, de Kepler de ir a trabajar con Tycho Brahe, se estuvieron carteando, se estuvieron escribiendo. Y fue eso que hicimos. Él estaba en su escritorio escribiendo, me mandaba una carta, la leía, entonces yo me enteraba, yo le contestaba, y esa fue ese performance que hice, y aproveché para tomar una fotografía que luego he publicado. He aprovechado para publicar cada que hay algún nuevo aniversario ya sea de las leyes de Kepler o de su natalicio, de su fallecimiento, etcétera. También por ahí he llegado a publicar una fotografía que me tomé representando a Copérnico, y pues, de repente la uso. También un poco en este ejercicio de obedecer a las leyes y tratar de generar contenidos, y no hacer lo que desafortunadamente hace la mayoría de los académicos, yo creo, en el mundo, de pues piratear o plagiar materiales que incluso tienen licencia, ¿no? De otros. Podemos echar mano de materiales de uso libre, los de Wikipedia y los de Creative Commons, pero a mí me gusta generar contenidos. Bien. Para ir cerrando la charla, Ujú. eh, pues esta es mi última pregunta. ¿Los científicos y divulgadores de la ciencia deberían confrontar directamente a la pseudociencia, o basta con explicar la ciencia y su funcionamiento y que las personas saquen sus conclusiones? Mira, yo creo que eh, debe seguirse la receta de la tamalera. ¿Cuál es la receta de la tamalera? Hay que irle tanteando el agua a los tamales. No hay una receta precisa o una recomendación que debiera seguirse como regla de qué hacer en estos casos cuando uno se encuentra con casos como los de los falsos detectores moleculares, o este falso detector de COVID o de SARS-CoV, o cualquier otro intento de engaño argumentado con lenguaje científico o con instrumentos científicos. Por ahí
los supuestos cazafantasmas o detectores de ovnis usan instrumentos científicos, ¿sí? Usan cámaras infrarrojas, ultravioleta, etcétera, pero hacen un uso inadecuado de esos instrumentos, ¿no? Yo creo que cada situación debe revisarse con cuidado, porque algo que se debe evitar es entrar en confrontaciones directas, porque no se logra nada. La gente se enconcha y entonces de ahí no salen y no lo sacas. Entonces no logras nada, nada más pierdes el tiempo, haces entripado y no ganas nada. Incluso hasta puedes meterte en algunos problemas un poco más serios, ¿no? No solamente en México, sino en otros lugares. Resulta que ha habido personas críticas, algunos científicos o divulgadores, que se meten en este tipo de cuestiones y hasta los demandan después por difamación, etcétera. Entonces, debe ser uno muy crítico para decidir qué hace uno o cómo usa uno el pensamiento crítico y las herramientas correspondientes para poder contribuir como profesional de la ciencia a el beneficio de la sociedad. Finalmente ese es el punto. ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? Como hizo Luis Mochan y otros colegas, hacer pruebas con base en ciencia, estadísticas, para demostrar que lo que se argumenta de la eficiencia de ese supuesto instrumento no se sustenta, ¿sí? Recordemos que la ciencia opera no a través de probar negativos. No puedes probar negativos, porque entonces caerías en una contradicción porque estás acudiendo al argumento o de falacia por ignorancia. Como no sé cómo funciona, pues entonces no es cierto. No, lo que estoy demostrando con base en estas pruebas es que no se sustenta el argumento pretende justificar la operación de, por ejemplo. En la medida de lo posible, si hay evidencia material que se contraponga a lo que afirma la contraparte, pues se ponen las dos sobre la mesa y se ve cuál pesa más, cuál es, otra vez, estadísticamente tiene mayor evidencia que sustenta este punto de vista contra el otro. Entonces, debemos aprender a usar los métodos de la ciencia para poder sustentar nuestra afirmación. Si no estaríamos haciendo lo mismo que los otros y estaríamos finalmente sin presentar suficientes evidencias, haciendo afirmaciones que no son sustentables con base en los mismos métodos de la ciencia, y entonces estamos cayendo en una falacia. Si tú quieres estadística, ¿sí? Y entonces estamos cometiendo el mismo pecado del otro. Es lo que debemos cuidar. Y la otra, el ataque directo, que yo lo he visto desafortunadamente con muchos divulgadores de la ciencia, ¿sí? Y la burla, la mofa. ¡Ay, eres un tonto! No, no, no. Lo primero que uno tiene que poner es respetar a la otra persona como persona que es, ¿sí? No prejuiciarse, sino poner las evidencias sobre la mesa. Y siempre, por ejemplo, ahí desafortunadamente mi argumento es que cualquier persona que pretende justificar su creencia religiosa con base en ciencia, al menos en el caso del cristianismo, que la doctrina es muy similar en los diferentes grupos de cristianos, pues el cristianismo es una religión que se sustenta en la fe. Entonces, y la fe es la creencia sin necesidad de evidencia. Incluso en la doctrina católica en particular, el hecho de dudar ya es una falta hacia la doctrina católica, es un pecado, vamos a decir. Entonces, tú debes tener como católico fe en los postulados de la religión católica y ya, es decir, crees en ellos sin necesidad de evidencia, tienes fe en ello y entonces eres un devoto católico como lo fue Galileo. En el momento en que dudas, con la pena chico, tienes que ir a confesarte porque has cometido pecado. Y dependiendo de la gravedad dentro del cómo esté la doctrina en su momento, porque también ha ido evolucionando, es lo interesante de la Iglesia Católica, comparado con otros grupos de cristianos que se han quedado anclados en el tiempo, si han sabido adaptarse los católicos, sobre al menos el Vaticano, pues lo que puede llegar, dado el caso en el cual la falta o el pecado que comete la persona católica
puede llevarla incluso a verse una estación de excomunión. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que hacer es invitar a la persona, oye, ¿por qué no lees bien, estudias bien tus principios religiosos? Revisa cómo está la vigencia actualmente de tu doctrina y ve qué es lo que tienes que hacer antes de tratar de demostrarme que Dios existe. Porque si empiezas a buscar pruebas de la existencia de Dios, y perdón, ahí hasta Santo Tomás pecó, ¿sí? Cuando él mismo dudó, pues el hecho de dudar, y creo que a mí eso sí me sirvió el haber tenido una educación católica bastante buena, bastante escolarizada, ¿sí? A diferencia de muchas personas que profesan muy diversas religiones, son personas religiosas analfabetas, digo yo, analfabetas en religión. Así como hay analfabetismo científico, hay analfabetismo religioso. Y así como hay científicos analfabetas en ciencia, hay mucha gente religiosa analfabeta en su religión. Entonces, la invitación es a quien nos esté viendo, es que lo que les interese de lo que sea, ciencia, religión, filosofía, magia, diversión, arte, lo que sea, lean, estudien, documentense. Necesitamos construir una sociedad basada en la cultura, en el conocimiento general, y no, como desafortunadamente hemos estado envueltos en los últimos años, y no solamente en México, ha sido más patente en otros países como en los Estados Unidos, donde hay un ensalzamiento, se ensalza la ignorancia, se fomenta y se ensalza la ignorancia y se ataca el conocimiento. No, invitemos a ampliar nuestra cultura general. Mientras más sepamos de algo, mejor tendremos el discurso para construir nuestros argumentos, o los argumentos para construir nuestro discurso, que sustenten nuestras posturas ante el mundo, ante la sociedad y ante nuestra propia vida. Pues muchísimas gracias por sus reflexiones. El robot escéptico y yo hemos tenido el placer de platicar con usted. Muchísimas gracias por este primer episodio, charlas con el chalán del robot escéptico enmascarado de este 2022. Y pues esperamos pues coincidir en otras actividades, en otros momentos, y le deseamos un buen año y que esté muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego y muchas gracias a ustedes. Hasta luego.